Palabra de Dios y también entre semana, así que sean bienvenidos, porque pues la idea es ponerlo por obra en nosotros mismos y en nuestros hogares. Bien, pues los adolescentes nos informan que se quedan el día de hoy a esta enseñanza, así que tomen asiento y le damos la bienvenida a nuestro pastor, a Hugo, quien nos va a compartir el día de hoy. Muy buenas tardes. Como lo comentó Ernesto, nuestro pastor ahorita está en La Roca de Tijuana, está compartiendo y pues le pedimos que estemos orando por su regreso. La enseñanza del día de hoy es la continuación en la serie del milagro del perdón. Todavía falta una tercera parte, estamos en la segunda y está basada en Mateo 18 del 15 al 35. Que nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella vemos tu corazón, Señor, vemos tus instrucciones, Señor, ante todas las situaciones en la vida, Señor, y es claro, Señor, que en la vida tendremos diferencias, Señor, aún ofenderemos o recibiremos ofensa de otras personas, Señor, pero te pedimos, Padre, que podamos tener en mente todos tus principios, todos tus preceptos, Señor, para poder vivir en armonía. Ayúdanos, Señor, a mediar las diferencias según tu modelo, Padre. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, Señor, y más aún a poder perdonar a aquellos que nos ofenden. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues debemos de tener claro cuál será nuestra respuesta ante la necesidad de perdonar, que lo vimos en el versículo 15. Tenemos que reconocer que existe un problema. Aquel que no está preparado para perdonar, aquel que
entra a una situación, a la vida, pensando que todo va a salir bien, que no va a haber ningún problema, está preparándose para el fracaso. En los matrimonios, cada vez que se casan, van de luna de miel y regresan todavía de luna de miel, pero tienen que prepararse para saber que va a haber diferencias, que si la pasta de dientes, que si la comida, que si ya pasamos demasiado tiempo con tu familia, va a haber diferencias. Donde haya más de una persona, va a haber dificultades o hay la potencialidad para tener dificultades. Entonces tenemos que tener bien claro cómo vamos a lidiar con esos problemas. No es que barremos todo por abajo del tapete y ya nos olvidemos de que existió, porque simplemente vamos a tener al poco rato un bulto muy grande debajo del tapete, ¿no? Vamos a tropezarnos con el bulto que vamos a traer de todas las ofensas que vamos a estar borrando. Entonces tenemos que reconocer que existe un problema, primeramente que nada. En la primera parte del versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti. Ese es el problema, que hubo una transgresión. La palabra peca en griego es amartano y es precisamente eso, pecado, es una transgresión. No es que me miró feo, no es que no me saludó, no es que no hizo lo que yo quería que hiciera, no es que habla mucho y no me deja platicar lo mío. Es un pecado. Tenemos que entender que las cosas por las cuales Dios llama ofensa son pecados. Y tenemos que entender que esa cosa por la cual nos podemos ofender tiene que ser del calibre de un pecado. O sea, un robo, un adulterio, una cosa de ese tamaño. No es cosas triviales. Y muchos de los problemas que tenemos en la vida son por las trivialidades. Si hiciéramos lista realmente de quienes pecan contra nosotros, son muy pocas las veces que realmente pecan a alguien contra nosotros. Que me cerró en la calle, ya me enojé, ya le guardé rencor, ya no lo puedo ver ni en pintura. Entonces, el primer punto es reconocer cuál es el problema. Es un pecado. ¿Y contra quién? Contra ti. Es que le habló mal a mi amigo y lo que quieras conmigo. Y no es así. Yo soy el ofendido, yo soy el que recibió la ofensa, yo tengo que tratar el asunto. Ahora, si a mí me ofenden, yo no voy con otra persona, una tercera persona, le explico todo lo que pasó para buscar simpatía, para que me aconseje cómo pegarle a esta persona, ni nada. Simplemente es Juanito me ofendió, voy con Juanito para arreglar las cosas. Es contra mí. Me tocó dirimir un caso que no es de esta congregación, no se mortifiquen, no anden pensando a ver quién sería, de una señora que le pidió a otra que fuera y le pidiera las llaves a un inquilino. Y la persona muy obediente fue y pidió las llaves, no se las dieron por un problema que tenía entre el rentor la persona que rentaba y el arrendatario. Y se peleó la mensajera se peleó, metió abogados y todo, y ya llegó un broncón entre hermanos y llegó conmigo. Dije, ¿y tú qué tienes que ver en esto? No, es que ella me mandó. ¿A qué te mandó? Por las llaves. ¿Y tú qué estás haciendo con abogados? Simplemente si no te quiso dar las llaves, oye, no te quiero dar las llaves, ve a arreglarlo si quieres. Y ya se había hecho una cosa muy grande de algo muy pequeño que pudiera resolverse rápidamente. Ahora, dice la palabra para esto que también se requiere de privacidad para tratar el problema. Dice la segunda parte del versículo 15, ve y repréndele estando tú y él solo. ¿Me hizo algo malo? Lo subo al Facebook. Oren por esta persona porque es un ratero. Mando una cadena de oración para que todos oren por lo desgraciada que es esta persona. No, es primer paso. Vamos a ver cómo el Señor nos va llevando el proceso para dirimir los problemas. Primer paso es tú y yo, y no es con los guantes puestos, sino simplemente es, vamos a hacerlo tú y yo. Tú me ofendiste, yo me ofendí, vamos a dirimir esta situación. Si alguien cometió una ofensa contra mí, ¿quién es la primera persona que se va a enterar? Pues yo. Soy el primero en enterado de la ofensa. Y por ende soy la única persona que debe de hacer la confrontación. Y me ha tocado que llega a mi oficina, es que esta persona me ofendió. ¿Y ya le dijiste? No, no le he dicho, vengo con usted primero. No, ve primero con la persona
y sigue el proceso. No vengas primero conmigo, arréglalo entre uno y otro en privado. Levítico 19:17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Muchas veces también lo que hacemos es que me ofenden y no lo resuelvo, simplemente ni lo olvido, nada más lo guardo. Y luego veo otra vez y me lo vuelvo a guardar, y me lo vuelvo a guardar. Algo que sucedió, hablando que aquí está mi esposa, que a veces tenemos que arreglar las cosas, tenemos que hablarlas y nos quedamos con malos entendidos. El otro día íbamos manejando y ella iba al volante porque yo estaba muy cansado, no quería manejar. Y me dice, íbamos manejando y ella me dice, ¿entraré a la gasolinera por aquí o por acá? Y yo dije, pues entra por allá, más rápido. Y entró y dice, ya hubiera sido más fácil por el otro lado. Y dije, bueno, pues ¿para qué me pregunto? Y luego seguimos adelante y me dice, ¿me daré vuelta a la derecha o me seguiré recto? Y fíjense la revelación del Señor. Ahora sí que carne ni sangre me lo reveló. Le dije, ¿estás hablando contigo misma o me estás preguntando a mí? Y contestó, yo cuando manejo hablo en voz alta, pienso en voz alta. Entonces no me estabas preguntando, y me dice, no, hasta hecho me estaba molestando que me dijeras por dónde. Lo resolvimos rápido. ¿Por qué? Porque era una falta de apreciación de mi parte el que pensar que me estaba preguntando a mí. Ella estaba preguntando a sí misma y lo arreglamos rápido, hasta nos reímos y fue una cosa chusca que puedo compartir ahorita sin ninguna lesión ni ningún tipo. Entonces, tenemos que arreglarlo, porque si no, yo lo barro y me lo guardo y dice, ¿para qué me preguntas? Esta más pregunta y no hace caso. Y ella podría estar pensando, me quiere dirigir por dónde ir y todo eso, y no lo resolvimos. Entonces, el Señor nos llama a que razonemos con nuestro prójimo. Fíjense que no dice, golpea a tu prójimo, no dice, ve y échale bronca a tu prójimo, dice, razona. En ese momento en el carro no gritamos ni nada, razonamos y hasta nos reímos. Ahora, fíjese también que la palabra de nuestro pasaje, que es estando, sí dice eso, ¿verdad? Es que se subió un poquito las pantallas. Estando, es en griego la palabra metaxu y significa exactamente eso, una posición física entre dos cosas. O sea, metaxu es algo está aquí y yo estoy en medio. Eso significa la palabra metaxu. Esto nos habla de la posición que debemos de tener en la discusión. Por ejemplo, el esquema mundano es una persona me ofende y yo me ofendo. Pero el esquema bíblico es alguien ofende, está la ofensa y yo estoy en medio. ¿Sí me explico? Voy a pedirle a Ernesto que pase por favor al frente. Me va a ayudar a ilustrar un poco. Esto es una ofensa. No, lo digo bien. Es una bolsa de basura. ¿Qué hay en las bolsas de basura? Basura. Basura. Entonces, la ofensa realmente muchas veces es una basura. La puedes tener aquí. Ahora yo me retiro. ¿Me la avientas, por favor? Me aventó una basura, me aventó una ofensa y yo la atrapé y la agarro y me la acomodo y me la guardo y voy por la vida con la ofensa, ofendido, ando ofendido. Ustedes vieron que me ofendió, ¿verdad? Los de aquí enfrente, los de atrás no alcanzaron a ver. ¿Vieron que me ofendió? ¿Vieron cómo me lanzó una ofensa? Aquí la tengo la prueba. Aquí está, estoy ofendido. Y es más, la deshilacho, miren, trae esto y trae esto otro y me gritó y me hizo feo. Y ya estoy por la vida así. Y voy y le digo, tengan cuidado con Ernesto porque avienta ofensas. ¿Quieren que les ayude? No. Me ofende. Y lo tengo aquí conmigo y estoy ofendido. Ahora, ¿cómo me veía mejor? ¿Sin la bolsa de basura o con la bolsa de basura? Sin la bolsa de basura, porque no saben, pero aquí hay un pañal usado y huele feo. No quieren estar cerca de alguien que trae una carga de basura en su lomo. Ahora se la vuelvo a dar. Vamos al esquema bíblico. El primero fue el esquema mundano. El esquema bíblico es que
sigue siendo el ofensor, avienta la ofensa y yo me hago a un lado. Me taxo, estoy en medio, el ofensor y la ofensa. Ya me saqué de la ecuación, no estoy ofendido. Así yo puedo ir con Ernesto y le digo, oye Ernesto, eso que hiciste no está bien, es un pecado, a Dios no le agrada, tienes un problema. Pero ya no lo estoy haciendo como ofendido, no la traigo conmigo, no huelo feo. Ya puedo dialogar y razonar con él desde un punto de vista que no estoy en esta situación. El punto no es que él me pida perdón nada más, sino que él se ponga de acuerdo con el Señor y pida perdón por el pecado. Recuerden, no es que me miró feo, es que hizo un pecado. Y yo lo iba a recibir, pero ahora soy mediador. Muchas gracias. Un aplauso para Ernesto porque en la pasada me lo aventaron en la cara y todavía no perdono. No, es cierto. Entonces ya entendemos cuál es nuestra posición en esto y se debe de tener la actitud correcta para la confrontación. Para yo ir y confrontar a Ernesto, yo debo de tener una actitud correcta. Dice, repréndele, pero la palabra en griego es elexon, que significa convencer. No es ir y pegarle, no es ir y a humillarlo, ni hacerle sentir mal. Y por fin caché una, yo nunca he cachado a Ernesto en un pecado, pero ya lo caché por fin, ahora sí, ese que se parece tan santo, ya lo encontré y lo voy a ir y lo voy a hacer sentir mal. No es el objetivo, es convencer. La palabra elexon es donde sacamos nuestra palabra elenco. El elenco de una obra de teatro son los que nos convencen de la historia y lo hacen también a veces que nos metemos en la historia y estamos convencidos de que eso sucedió, lo compramos. Entonces nuestra actitud correcta es de convencerlo a cambiar esa actitud. ¿Qué? Pero en 1 Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos, no es regáñalos, es convéncelos del problema que tienen. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. En Tito 1, 12 y 13 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio, dice el apóstol Pablo, es verdadero. Sí son así, no les están calumniando. Realmente los cretenses, dice Pablo, son así. Por tanto, repréndelos, convéncelos duramente, exhórtalos a que cambien para que sean sanos en la fe. Esa es la actitud correcta. Ahora también dice el Señor Jesús, ¿quién de vosotros me convence, me prueba de pecado? ¿Quién puede redarguir al Señor? Nadie. Nadie puede. Entonces, esa es la misma palabra. Ahora, se debe de considerar el prerequisito para resolver el problema. Y el prerequisito es, si te oyere. Es el modo subjuntivo. No hay certidumbre de que te haga caso. Puede que te haga caso o puede que no. Ahora, por ejemplo, algo que hacemos en consejería matrimonial es, les decimos, traen un problema los dos, llegan la pareja, ¿se quieren arreglar? ¿Los dos quieren arreglarse? Si dicen que sí, bueno, ya dimos un buen paso, ¿no? Ya quieren los dos. Si uno de los dos dice que no, bueno, hay que arreglar otra situación antes de llegar al problema matrimonial. No es ese el principal problema, hay algo detrás que hay que corregir primero. Pero si los dos digan, queremos resolverlo, ya estamos de un paso adelante. No todos llegan así, pero a veces llegan así de esa manera. Ahora, el oír es la palabra griega akouo, que significa atender, escuchar, dar audiencia, poner atención. Y desafortunadamente muchas personas oyen, pero no atienden. O sea, te pueden escuchar, te pueden oír tu argumento, pero realmente no hacen lo que tú les estás diciendo. Eso también nos pasa en consejería. Te escuchan, hasta dicen, está interesante lo que estás diciendo, seguramente es lo correcto, pero no atienden, no hacen
la recomendación que les está dando. Y esa es otra cosa que ponemos mucho en consejería, se les escucha, porque muchas veces la gente llega a aventar sus problemas. No, mira, me hizo esto, y la siguiente semana me lo volvió a hacer, y es recorrer el problema. Entonces les ponemos de decir, haz esto, y vienes. Y viene la siguiente vez, ¿lo hiciste? Sí, sí lo hice. ¿Y qué pasó? Pues hubo una mejora. O no lo hice. Bueno, váyase a su casa. Pero es que me tienes que escuchar, yo no te tengo que escuchar. Haz lo que se te dice y después vienes. Porque tenemos que ir avanzando. Tiene que haber una atención al problema. Hechos 15:13 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Pongan atención, lo que les voy a decir los va a transformar. Entonces por eso tenemos que ver que pongan atención, que escuchen. Ahora se debe entender el propósito involucrado. ¿Cuál es el propósito de ir y reprender o de convencer a alguien? ¿Cuál es el propósito? Has ganado a tu hermano, si te entiende. Y es ganar, el griego es kerdaino, que es ganar, ganancia. Si yo pongo un dinero en el banco a 28 días y llego a los 28 días y me presento con mi documento, ¿qué hice? Gané, tuve ganancia, adquirí algo, obtuve algo. Y lo que Dios dice es, obténlo, gánalo para el reino. Lo sacaste de las tinieblas y lo trajiste al reino. Y muchas veces cometemos ese error porque lo que no queremos hacer es ganarlos. Perdón, aquí me pasé de un poquito. Dice, asimismo vosotras mujeres, dice Pedro, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, ¿qué? Sean ganados, sin palabra por la conducta de sus mujeres. Una mujer sujeta, una mujer obediente, una mujer temerosa de Dios, una mujer que respeta a su marido, aunque esté casado con un impío, ese impío al ver a Dios en esa mujer, al ver la obediencia de esa mujer, puede ser ganado para Dios. Y conocemos innumerables cantidades de mujeres que han ganado a sus esposos, no a bibliazos, no de que deberías de ser como Pablo, no llegas a nada con eso. Demostrando a Cristo en tu vida diaria es como lo puedes hacer. Y se han ganado muchas personas. Ahora, no es el punto de vencer, que en griego es nikao. Lucas 11:22 dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, ¿y qué? Le vence, es otra palabra, no es de ganancia, no es de ganar, es de vencer. Le quita todas sus armas en lo que confiaba y reparte el botín. ¿Qué significa? Que lo primero es con amor, con comprensión, con misericordia, lo gano para el reino de Dios. Y el otro, lo venzo, le gané. Ahora, ¿qué diferencia hay en alguien que fue ganado a alguien que fue vencido? El vencido se queda con rencor. El vencido dice, ahorita me ganaste, pero la próxima que nomás te descuides, te voy a hacer pagar lo que me hiciste. Y eso no es la actitud que debemos de buscar. Por ejemplo, cuando vivíamos en otra colonia, llegaban a la casa, eso que llegan todos los sábados en la mañana, ¿no? A atacar la puerta, que vienen de par en par a hablar de la Biblia. Y yo los recibía y los sentaba y sacaba mi Biblia en griego y mi Biblia en hebreo y les sacaba las concordancias y los traía ahí, y después de 3 horas ya pedían esquina, ¿no? Ya estaban, que no aguantaban más, y yo les decía, espérense, quédense un ratito más, Mónica, tráenos más bocadillos, y Mónica, ya que se vayan. Tenemos cosas que hacer, tenemos que ir de compras. Y no, espérate, aquí van a estar. Y siempre van dos, uno que es muy experimentado y otro que está aprendiendo. Y siempre me tocaba que aprendía y decía, oye, tienes razón que está diciendo. Y cállate, ya vámonos. Yo, no se vayan, y ahí estamos. Y se iban, y en la puerta les decía, pero vuelven, el próximo sábado, aquí los espero, aquí los vienen y traigan más. ¿Volvían? No volvían. Y lo digo con pesar, porque los vencía, pero no los ganaba para el Señor. Y cerraba la puerta y decía, les gané. Y el Señor me decía, ¿y a ti qué? Eso no era el propósito era ganarlos para mí. No humillarlos, no hacerlos sentir mal. Y pues me sentía mal, y como que ahí iba los sábados, los buscaba a ver si los encontraba.
porque es nuestra naturaleza nos lleva a eso. Me hizo algo, que se humille y que me pida perdón, ¿no? Para que sepa lo que hizo. Y no es el propósito. El propósito es ganarlos para el Señor, tanto a esas personas como a quien haya pecado contra nosotros. Ahora debemos de considerar que a menudo existe resistencia. Parece raro, pero la gente a veces no quiere aceptar sus problemas. Y por eso la acusación debe ser clara. Si hay, así como que no estoy seguro, a lo mejor lo hizo con intención, entonces mejor me quedo callado. A lo mejor alguien me hizo algo y yo estoy diciendo es que él lo hizo porque me odia, o estoy cayendo en un pecado yo, porque yo no conozco las intenciones del corazón de esa persona. A lo mejor fue una falta, un error de comunicación. Y por eso dice la palabra que no juzguemos, porque yo no soy nadie para juzgar lo que está pensando la gente. Por sus frutos los conoceremos, ya he hecho las cosas. Entonces, si yo estoy con que a lo mejor tengo una bronca, tengo un problema con esa persona porque siento como que hizo, mejor no me meto en problemas. Mejor, Señor, te lo entrego, me lo quito porque no tengo nada fehaciente. Mi acusación o mi ofensa no es clara. Mejor me quito de problemas. Pero si lo tengo bien claro, si yo vi que sustrajo el dinero, si yo vi que andaba con otra mujer por ahí, entonces la acusación es correcta y es clara y lo tengo que entender. Aunque si más no te oyere, que en griego la palabra otra vez acu es a oír. Si no me escucha, entonces sí hay algo que tengo que hacer. Y 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Es la misma palabra acu aquí, no entiende. Y es que hay veces que personas, aunque le enseñes la fotografía de cuando estaban sustrayendo el dinero, dicen, yo no era, es mi primo que se parece mucho a mí. Y no entiende que tienen que el problema que está ante el cual están. Y por eso tenemos que redarguirlos. Ahora, el resultado de lo que suceda debe de ser manejado por otros. El resultado de lo que suceda debe de ser manejado por otros. O sea, si no te oyere, si no ya lo explicaste bien, le hiciste bien claro, hiciste todos los argumentos, la acusación es clara y no te oye, entonces dice la palabra, toma a uno o dos testigos contigo, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Ya no me escuchó? Vamos con 2. Mira, le expliqué, aquí están las pruebas. No quiere aceptar, no acepto. Pues las pruebas son claras y hay 2 o 3 personas que están atestiguando la posición de esta persona. Perdón. Lo que se debe de tratar con los demás es la oposición del ofensor a reconocer su ofensa y su negativa a arrepentirse. Los testigos no son jueces. Ellos no van a decir, oye, sí es cierto, hiciste esto, está malo. No, ellos simplemente van a atestiguar cuál es la respuesta de la persona, del ofensor, a no reconocer su posición o su ofensa o su pecado. Porque Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. O sea, tiene que haber testigos de que no quiere aceptar su posición. 1 Timoteo 5, 19, 20 dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y a los ancianos, aquí habla acerca de los ancianos de la iglesia, que es la junta la mesa directiva de la congregación. Ahora, se inmiscuye a la congregación, la congregación es enterada solo después de que la evidencia es clara y se ha establecido la negativa a escuchar. Vamos a ver el proceso otra vez. Emite la ofensa, me quito de la ecuación, empiezo a redarguirle, a convencerle de que estuvo mal lo que está haciendo, no por mí, sino por su relación con el Señor. No quiere entender. Tomo a 2 testigos que hablemos juntos, siguen la situación, involucro a la congregación. Ahora, involucrar a la congregación no es traerlo un domingo enfrente de todo el mundo y decirle, miren lo que está haciendo, sino que entra en lo que es la mesa directiva, entra en lo que es el consejo de ancianos de la congregación.
Todos somos bien jóvenes, pero esta congregación también tiene una mesa de ancianos, una junta de ancianos. Dice, si no os oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ya está enterrada la iglesia. Y la consecuencia de no escuchar a la congregación es establecida. Y si no oyere a la iglesia, si al siguiente paso no quiere escuchar, tenlo por gentil y publicano. Ahora, esta frase es bien importante que la entendamos en su contexto. Tenerlos como gentil y publicanos es decir, no son creyentes. No es creyente esta persona. O sea, no pertenece al reino de Dios porque no se está sometiendo ni a la justicia de Dios ni a las instituciones que Dios ha puesto en la tierra para ministrar este tipo de cosas. Entonces, si ya a la persona no la hizo caso, a los testigos no hizo caso, a la congregación no hizo caso, a los ancianos no hizo caso, no pertenece aquí. No es cristiano, no es creyente. Y esta es una consecuencia bastante grave. Y por esto tenemos que entender cuál es la consecuencia, la razón de tener los testigos. En versículos 18 y 20 dice, por dicho, en Deuteronomio 17:16 dice, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. Por el dicho de 2 o 3 testigos, fíjense la consecuencia, morirá el que hubiere que morir por su transgresión. No morirá por el dicho de un solo testigo. La consecuencia en el Antiguo Testamento era la muerte física. La consecuencia en el Nuevo Testamento es la muerte espiritual. Empezamos a entender cuál es la gravedad de aferrarnos a no aceptar nuestras responsabilidades. Ahora también está para ejercer la voluntad del Padre. Para ejercer la voluntad del Padre. Mateo 18:19 es un pasaje que muchas veces no se entiende bien. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pregunta, ¿con quién está hablando Jesús? Con sus discípulos, con los apóstoles. Les está diciendo, todo lo que ustedes aten en la tierra será un espejo en el cielo, se atará también en el cielo. Y si ustedes desatan algo en la tierra, será desatado en el cielo. Si ustedes se ponen de acuerdo en esto, va a ser hecho por mi Padre. Y para reforzar esto está en Mateo 28, 18 al 20, donde Jesús les dice, ya al final de su ministerio dice, se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ¿cuánta? Me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, los está encomendando, les está dando esa autoridad, esa potestad a los discípulos. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Yo voy a salir, yo me voy a ir con mi Padre, pero dejo la institución de la iglesia aquí a cargo de las cosas espirituales. Y yo les dejo, dice el Señor, mi autoridad a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para que hagan lo que se les pegue la gana? No, para que hagan discípulos a las naciones y para que los bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, les está hablando esto de una autoridad establecida por Dios. Si yo me pusiera, saliendo de aquí, yo Hugo Treviño, termino de aquí y me salgo y me pongo un uniforme de policía, ¿puedo ejercer el oficio de policía? ¿Por qué no? Si tengo el uniforme. Hasta tengo una placa que me mandé a hacer que diga Hugo Treviño. ¿La puedo ejercer? Porque no me han dado la autoridad. Para poder ejercerla, tengo que inscribirme donde me tenga que inscribir de seguridad pública
y hacer todas las pruebas y cumplir con todos los requisitos y que se me entregue la autoridad. Y ahora sí, si ya estoy inscrito en el cuerpo policíaco de Mexicali y ya me dan mi uniforme y me lo pongo, ¿ahora sí puedo? Claro que sí, porque me ha dado la autoridad. Punto muy claro, nuestro pastor no es pastor nada más porque él un día dijo voy a ser pastor y voy a empezar a hacer esto, sino que Dios le dio la autoridad para hacerlo. Y mucha gente desafortunadamente dice, pues esa es la opinión del pastor, yo hago lo que se me pegue la gana. ¿Contra quién estamos yendo? ¿Contra Aurelio o contra el enviado del Señor? Contra el Señor al final de cuentas. Nos pasó una enseñanza que nos dio John Bevere, que él fue a África y llegó al aeropuerto y lo estuvo recibiendo un secretario de Estado del país donde iba de África y lo llevaron en una caravana escoltada con policía y todo hasta el estadio donde iba a ser ¿cómo se llama? La reunión, porque era un pastor, un evangelista, y ya estando tras bambalinas esperando que se diera el tiempo para que empezara la reunión, estaban ahí secretarios de Estado sirviéndolo a él, trayendo vasijas, le dejaron unos vasos ahí y le dijo, ¿sabes quién es el que te lo trajo? No, no sé quién es el secretario de Educación Pública de aquí. Y le estaban sirviendo hasta que llegó un punto en que él dijo, ¿saben qué? No es necesario que hagan tantas cosas, no es necesario que tengan tantas atenciones. Y voltearon todos y le preguntaron, ¿no eres tú el varón de Dios? Pues sí, entonces estamos sirviendo al varón de Dios, a Dios a través de ti. Si tú vienes en tu nombre, pues vete de aquí. Pero si vienes porque Dios te mandó, entonces estamos sirviendo a Dios. Y es exactamente lo que somos nosotros también. Somos embajadores. Cuando alguien va a entregar sus credenciales como embajador a otro país, no lo recibe cualquier funcionario, sino lo recibe o el secretario de Relaciones Exteriores o el mismo presidente les toma sus credenciales porque está recibiendo no a la persona, sino a la autoridad que lo está enviando. Entonces, cuando veamos a nuestro pastor, realmente estamos dándole gracias a Dios porque Él puso esa autoridad. Y si Él dice una cosa, nos tenemos que alinear, claro, que venga dentro de la palabra de Dios, pero es Él representante de Dios y lo tenemos que tomar como tal cosa. Entonces, desafortunadamente muchas personas sí dicen, pues esas cosas de Aurelio o cosas de un pastor o del otro, y se van de esa congregación y se van a otra congregación y se repite el ciclo. Dice la palabra que lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Si te desataron en la tierra, muy probablemente ya te desataron del cielo también. Y lo único que hay que hacer es ir y volver, asegurarnos de que nos amarren otra vez aquí, pedir perdón y corregir las actitudes. Ahora también está para exaltar la autoridad del Señor. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, no es de que digamos, ay, aquí nos juntamos 2, 3 y Jesús tiene que estar aquí con nosotros, sino que es en la autoridad, en el nombre de Él. O sea, personas que están viviendo de acuerdo a la autoridad que Dios les ha dado, personas que estamos viviendo de acuerdo al reino de Dios. No nada más porque estamos aquí amarrados, le vamos a decir, ahora Señor, pásanos el número de Melate porque vamos a apostar aquí o nos vamos a ganar tal cosa. No es así. Tiene que ser de acuerdo a cuestiones de la iglesia. Ahora vamos a ver que existe la renuencia a perdonar que a menudo experimentamos. Versículos 21 y 22. Y vamos a ver la razón de nuestra renuencia a perdonar ofensas repetidas. A veces que la razón que tenemos para no extender el perdón es porque ya son muchas veces. Nos han ofendido ya el mismo y con la misma cosa. Lucas 17, 3 al 4 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, convéncele, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué hay que hacer? Perdonarle. Ahora, seamos sinceros. ¿Es eso fácil? Otra vez más fuerte. ¿Es eso fácil? No es fácil. Miren, la vida cristiana no es fácil. Es imposible. Sinceramente, sin Cristo es imposible. ¿Cómo vas a perdonar 7 veces a la misma persona con la misma cosa
por día. Imagínate si vives con, Hugo, es que no son 7, son 70 veces 7. Pues dice el Señor, pues lo vas a perdonar. ¿Cuántas veces te ha perdonado el Señor aún las mismas cosas? Pero son mentiritas blancas nada más. Si soy mentirosillo, pero nada más cuando tengo problemillas. Es lo mismo para el Señor eso que un asesinato. Entonces, veamos las cosas desde la perspectiva de Dios. Porque es muy fácil que Dios nos perdone a nosotros, porque somos bien buena gente. Pero yo perdonar al desgraciado es otra cosa, Señor. Ahí se requiere más. Y no es así. Ahora, la realidad de la necesidad de perdonar. Existe una realidad. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Ahora, yo se lo digo a los muchachos que se van a casar. Muy contentos, se agarran de la mano, están ahí platicando, estamos poniendo fechas y todo. Muy bien. Y ya sé qué cara van a poner cuando les digo, ¿estás listo para perdonar? Pero mucho, mucho, mucho. No, sí, pastor, sí, claro que sí. Pero cuando así que no aguantes, ¿vas a perdonar? Bueno, pues es que yo estoy buscando mi felicidad. Bueno, déjame te digo una cosa, el Señor no hizo el matrimonio para que fueras feliz. Ya se le está cayendo la cara para entonces, ¿no? Lo hizo para que maduraras. Y vaya que el Señor te puso a alguien que te va a hacer madurar. Dale gracias al Señor, dice, gracias por esta enseñanza tan grande. Los solteros mejor dicen, me quedo soltero. Y Pablo dice, gloria a Dios. Pero esa es la realidad, 70 veces 7. Si tú estás en un matrimonio, tú sabes que tienes que perdonar 70 veces 7. Ahora, para aquellas mujeres que son contadoras sin título, que llevan ahí la cuenta, ya llevas 489, ya vas a llegar, ya te vas a pasar. Eso es una expresión hipérbole que dicen los judíos, que es siempre, siempre. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? A ver, las contadoras, 490. Siempre tenemos que perdonar. A ver, ¿cuántas veces tienes que perdonar? No les oí. ¿Más fuerte? Conste que ustedes lo dijeron, no yo, Siempre vamos a tener que perdonar. ¿Verdad que es difícil la vida cristiana? Así es, tenemos que perdonar. Jesús, conociendo la naturaleza pecaminosa y contenciosa de la humanidad. Estoy estudiando la Primera Guerra Mundial ahorita. Es increíble que el hombre entre en guerras de esa manera. En la Primera Guerra Mundial murieron más ingleses, franceses, italianos y rusos que en la Segunda Guerra Mundial. En una batalla morían 250,000 personas. Así nada más. Los armenios que los pasaron de Turquía hacia el este, 800,000 muertos nada más caminando por la estepa. Entiende el Señor Jesús que somos pecaminosos y contenciosos por ser humanidad. Y nos advierte que sus verdaderos seguidores deberemos tener una actitud de perdón continuamente. Y para ello nos prepara diciéndonos que debemos estar dispuestos a perdonar 70 veces 7 a nuestros hermanos. Dígale, gracias a Dios que nos van a perdonar esta. Ahora, la negativa, hay una cuestión. Ya pasamos del ofensor que no quiere reconocer su ofensa, al ofendido que no quiere perdonar. El del ofensor es que lo hagan publicano y gentil, ¿no? Cortado de la iglesia, ya no está en el Señor. Pero el que no quiere perdonar está en el versículo 23, el principio básico de la parábola. El reino de los cielos, el reino celestial, requiere de perdón. Como ciudadanos de ese reino, perdonados por nuestro Rey, debemos de estar prestos para perdonar a los demás. Y dice el versículo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Vamos a entregar cuentas al Señor tarde o temprano y lo vamos a hacer. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestros semejantes, tenemos que entregar cuentas.
Ahora, el objetivo de la necesidad de perdonar y por qué es tan difícil está en el versículo 27 y 33. Debemos movernos con compasión. ¿Qué es compasión? Sentir lo mismo. Sentir que una vez yo tuve que tener necesidad de perdón de Dios y ahora la voy a extender esa misericordia. El señor de aquel siervo, movido ¿a qué? Le soltó y le perdonó la deuda. Y después que esto hizo el siervo, que no perdonó a su semejante, le dijo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Una persona que no puede perdonar es porque no ha sido perdonado o no ha recibido el perdón. Y si no ha recibido el perdón, no puede entrar en el reino de Dios. El serio problema que se hace evidente cuando no perdonamos a los demás está en el versículo 28 al 30. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El corazón de ese siervo no había cambiado. Fue perdonado, pero no había recibido ese perdón, no lo había entendido correctamente. Y cuando nosotros que somos perdonados por Dios, no perdonamos a otros, nos convertimos en ¿qué? Siervo malvado. ¿Entendemos la gravedad de no perdonar? Ya vimos otra vez el que no quiso reconocer, pero ahora entendemos el que no perdona, se convierte en un siervo malvado. Y todos quisiéramos escuchar cuando vayamos al cielo: siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero si no perdonamos, no vamos a escuchar eso. ¿A dónde van los malvados? Al infierno. Y un poquito más caliente que aquí, pero sin aire acondicionado. El terrible peligro que corren quienes no perdonan a los demás. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Aquí hay una seria caso que debemos de entender. Ese siervo ya había sido perdonado por su señor, mas sin embargo por su actitud le fue retirado el perdón y fue enviado a pagar. Por aquellos que piensan que se pierde o no se pierde la salvación, si no perdonamos, nos puede ir de la misma manera que a ese siervo. Entonces, ¿qué es mejor? Perdonar, ¿no? Porque ya había sido perdonado, mas se le retiró el perdón, porque no era realmente del reino. Ahora, existe un resultado esperándonos si no perdonamos a los demás. El estándar del perdón de Dios está alineado a nuestra decisión de perdonar. ¿Quieres que Dios te perdone? Perdona a los demás. Porque dice nuestro texto: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y a veces decimos: pues sí lo perdono, pero no lo olvido. Miren, aquí me lo tengo guardadito. Aquí me lo guardo. ¿Para cuándo? Para cuando me vuelva a hacer, le digo así. Pero el Señor dice: todo tiene que ser perdonado. De corazón. No debo de guardar absolutamente nada en mí, como si nunca hubiera sucedido. Es más, lo agarro y lo pongo en el fondo del mar. ¿Quién dijo eso? El Señor, de nuestros pecados. Cuando Él te perdona, no es que le dé amnesia, sino que dice: decido olvidar. Y agarro esos pecados y los pongo en el fondo del mar. Así como yo hice con vosotros, así hagáis los unos con los otros. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿De quién es la decisión de que nos perdonen? Mía. Si yo perdono, seré perdonado. Si no perdono, no seré perdonado. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El secreto de aprender
a perdonar a los demás se encuentra ¿dónde? En mi corazón. Tengo que hacer un inventario de mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Repito, este siervo su corazón no había sido transformado. Fíjense, Pablo nos dice en Efesios 4, 31 y 32 cómo debe de ser nuestro corazón, y tenemos que hacer ese análisis. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si yo tengo enojo, amargura, ira, gritería y maledicencia, no voy a poder perdonar, porque mi corazón ya está lleno de cosas equivocadas. Primero tengo que cambiarlo. Ahora, como que me miran como que no están muy seguros, Colosenses 3, 12 al 14 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y aquí lo que quiero resaltar es vestíos de amor. ¿Cuál amor? El amor ágape, el amor de Dios. Porque yo no puedo perdonar a Ernesto si no lo amo como Dios lo ama a él. Si yo no lo veo como Dios lo está viendo a él. A la persona que me ofende, si yo no lo veo como Dios lo está viendo, yo no lo voy a poder. Tendré amor fraternal, amor de otro tipo, pero el amor ágape es el que perdona a aquellos que no merecen el perdón, como lo era yo. Y muchos de ustedes también. No es de que me lo merezca el perdón, es que lo extiendo porque tengo el amor de Dios, que es el vínculo, es el cemento, es el pegamento perfecto. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque en ella nos muestras cómo es que te agrada que nos comportemos los unos con los otros, Señor. Y tú sabes que esto es contra nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Tú sabes, Señor, cómo batallamos para perdonar, Señor, y para reconocer nuestras ofensas, Señor. Pero te pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor. Primeramente, Señor, si en este momento tenemos que ir y pedir perdón a alguien, Señor. Aún si está en este salón, Señor, aún si está sentado junto a nosotros, pedirle perdón por nuestra falta, Señor. Danos fortaleza para hacerlo, Señor. Y Padre, hay personas que tenemos que perdonar: a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros colaboradores, aún a nuestros hermanos en la fe. Danos la fuerza, Señor, y el amor para poder perdonar, Señor. Y que podamos ir con esa persona y decirle: te perdono y lo echo fuera de mí. No me quedo con nada de la ofensa, porque te amo en un amor perfecto que es el amor ágape de Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el problema que tenía entre el rentor y la persona que rentaba y el arrendatario, y se peleó la persona, la mensajera se peleó, metió abogados y todo, y ya llegó un broncón entre hermanos y llegó conmigo. Dije: ¿y tú qué tienes que ver en esto? No, es que ella me mandó. ¿A qué te mandó? Por las llaves. ¿Y tú qué estás haciendo con abogados? Simplemente, si no te quiso dar las llaves, oye, no te quiero dar las llaves, ve a arreglarlo si quieres. Y ya se había hecho una cosa muy grande de algo muy pequeño que pudiera resolverse rápidamente. Ahora, dice la palabra para esto que también se requiere de privacidad para tratar el problema. Dice la segunda parte del versículo 15: ve y repréndele estando tú y él solo. ¿Me hizo algo malo? Lo subo al Facebook. Oren por esta persona porque es un ratero. Mando una cadena de oración para que todos oren por lo desgraciada que es esta persona. No, es primer paso. Vamos a ver cómo el Señor nos va llevando el proceso para
dirimir los problemas. Primer paso es tú y yo, y no es con los guantes puestos, sino simplemente es, vamos a hacerlo tú y yo. Tú me ofendiste, yo me ofendí, vamos a dirimir esta situación. Si alguien cometió una ofensa contra mí, si alguien me cometió una ofensa contra mí, ¿quién es la primera persona que se va a enterar? Pues yo. Soy el primero en enterado de la ofensa y por ende soy la única persona que debe de hacer la confrontación. Y me ha tocado que llega a mi oficina, es que esta persona me ofendió. ¿Y ya le dijiste? No, no le he dicho, vengo con usted primero. No, ve primero con la persona y sigue el proceso, no vengas primero conmigo, arréglalo entre uno y otro en privado. Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu palabra de Dios y también entre semana, así que sean bienvenidos, porque pues la idea es ponerlo por obra en nosotros mismos y en nuestros hogares. Bien, pues los adolescentes nos informan que se quedan el día de hoy a esta enseñanza, así que tomen asiento y le damos la bienvenida a nuestro pastor, a Hugo, quien nos va a compartir el día de hoy. Muy buenas tardes. Como lo comentó Ernesto, nuestro pastor ahorita está en La Roca de Tijuana, está compartiendo y pues le pedimos que estemos orando por su regreso. La enseñanza del día de hoy es la continuación en la serie del milagro del perdón. Todavía falta una tercera parte, estamos en la segunda y está basada en Mateo 18 del 15 al 35, que nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? En la vida tendremos diferencias, Señor, aún ofenderemos o recibiremos ofensa de otras personas, Señor. Pero te pedimos, Padre, que podamos tener en mente todos tus principios, todos tus preceptos, Señor, para poder vivir en armonía. Ayúdanos, Señor, a mediar las diferencias según tu modelo, Padre. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, Señor, y más aún a poder perdonar a aquellos que nos ofenden. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues debemos de tener claro cuál será nuestra respuesta ante la necesidad de perdonar, que lo vimos en el versículo 15. Tenemos que reconocer que existe un problema. Aquel que no está preparado para perdonar, aquel que entra a una situación, a la vida, pensando que todo va a salir bien, que no va a haber ningún problema, está preparándose para el fracaso. En los matrimonios, cada vez que se casan, van de luna de miel y regresan todavía de luna de miel, pero tienen que prepararse para saber que va a haber diferencias, que si la pasta de dientes, que si la comida, que si ya pasamos demasiado tiempo con tu familia, va a haber diferencias. Donde haya más de una persona, va a haber dificultades o hay la potencialidad para tener dificultades. Entonces tenemos que tener bien claro cómo vamos a lidiar con esos problemas. No es que barremos todo por abajo del tapete y ya nos olvidemos de que existió, porque simplemente vamos a tener al poco rato un bulto muy grande debajo del tapete, ¿no? Vamos a tropezarnos con el bulto que vamos a traer de todas las ofensas que vamos a estar borrando. Entonces tenemos que reconocer que existe un problema, primeramente que nada.
En la primera parte del versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella vemos tu corazón, Señor, vemos tus instrucciones, Señor, ante todas las situaciones en la vida, Señor, y es claro, Señor, que contra ti, ese es el problema, que hubo una transgresión. La palabra peca en griego es amartano y es precisamente eso, pecado, es una transgresión. No es que me miró feo, no es que no me saludó, no es que no hizo lo que yo quería que hiciera, no es que habla mucho y no me deja platicar lo mío. Es un pecado. Tenemos que entender que las cosas por las cuales Dios llama ofensa son pecados. Y tenemos que entender que esa cosa por la cual nos podemos ofender tiene que ser del calibre de un pecado. O sea, un robo, un adulterio, una cosa de ese tamaño. No es cosas triviales. Y muchos de los problemas que tenemos en la vida son por las trivialidades. Si hiciéramos lista realmente de quienes pecan contra nosotros, son muy pocas las veces que realmente pecan a alguien contra nosotros. Que me cerró en la calle, ya me enojé, ya le guardé rencor, ya no lo puedo ver ni en pintura. Entonces, el primer punto es reconocer cuál es el problema, es un pecado. ¿Y contra quién? Contra ti. Es que le habló mal a mi amigo y lo que quieras conmigo. Y no es así. Yo soy el ofendido, yo soy el que recibió la ofensa, yo tengo que tratar el asunto. Ahora, si a mí me ofenden, yo no voy con otra persona, una tercera persona, le explico todo lo que pasó para buscar simpatía, para que me aconseje cómo pegarle a esta persona, ni nada. Simplemente es Juanito me ofendió, voy con Juanito para arreglar las cosas. Es contra mí. Me tocó dirimir un caso que no es de esta congregación, no se mortifiquen, no anden pensando a ver quién sería, de una señora que le pidió a otra que fuera y le pidiera las llaves a un inquilino. Y la persona muy obediente fue y pidió las llaves, no se las dieron por un